porque Dios está aquí en medio de su pueblo. Amén. Quiero que reciban un saludo también de la Junta Distrital, como también de la Junta Nacional. Para nosotros es un placer también estar aquí junto con la familia, pues todos juntos. Hacía bastante tiempo que no nos acompañaban. Amén. Quiero también aprovechar para saludar en tierras nuestras, como también en el extranjero, a todo aquel que nos está observando a través de estos medios de comunicación. Así que Dios le bendiga, y de forma especial quiero saludar al pastor Jesús González, quien también está ahí con nosotros, observándonos, escuchando la palabra. Vamos a trabajar un tema muy importante para todos, fundamentado en la palabra. Amén. Y vamos a buscar en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, el verso 16. Amén. Y a lo que usted se pone en pie, sobre sus pies, para reverenciar la palabra de Dios, vamos también a elevar una plegaria al Padre para que sea Él quien nos dé la sabiduría para entender su santa palabra. Amén. Qué bueno. Oremos. Padre, en esta mañana te damos gracias porque tú nos permites estar aquí en medio de tu pueblo. Gracias también porque tú estás con nosotros y nosotros estamos contentos por esa razón. Gracias también por tu Santo Espíritu. Dice tu santa palabra que tú lo das a quien lo pide. Por esa razón, una vez más, lo pedimos, Señor, de forma especial, para que tú nos dé la sabiduría y el entendimiento para comprender tu santa palabra y así ser hijos luz en este mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Y dice así en el nombre de Jesús: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Pueden sentarse. Gracias por su amabilidad. Cuando estaba más pequeño, escuchaba a mi abuela decir sobre el fundo, y ella se refería a fundamento, la casa, la base donde ella se guarecía. Cuando nosotros hablamos de fundamento, también nos estamos refiriendo a una base, a una zapata, a un lugar firme, que aunque vengan situaciones difíciles, para moverse no es tan fácil. ¿Ok? Todo cristiano debe de tener una base firme, debe de tener un fundamento inconmovible para cuando vengan situaciones mantenerse firme. Amén. Vamos a ver en el libro de Mateo, en el capítulo 7, Mateo capítulo 7,
el verso 25. Y dice así en el nombre de Jesús, Mateo capítulo 7, verso 25. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no se cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Amén. Ustedes son conocedores, ustedes son conocedores también de la parte histórica anterior a estos versos. El necio construyó sobre la arena y cuando vinieron situaciones difíciles, su casa colapsó, se derrumbó, se destruyó. Pero el sabio que construyó en la roca, la casa permaneció. Amén. Uno de los fundamentos importantes del cristiano es la oración. En Efesios capítulo 6, verso 18, nosotros encontramos Efesios capítulo 6, verso 18, nosotros encontramos ahí un elemento importante que nos ayuda a tener una buena base, a tener un buen fundamento. Y dice así la palabra de Dios: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. La palabra nos manda a orar en todo tiempo. Nosotros sabemos que el día en cualquier parte del mundo está conformado por 24 horas. Y durante esas 24 horas nosotros podemos orar. Amén. No quiero agregarle esta palabra a la palabra de Dios, porque ella misma me censura si yo le agrego. Pero yo puedo decirle también como sugerencia personal que podemos orar en cualquier lugar. Amén. Si podemos orar las 24 horas del día, entonces es un indicador de que podemos hacerlo en cualquier lugar. Amén. Quizá usted me va a decir, pero si estoy conduciendo, ¿cómo puedo orar? Puede hacerlo en su pensamiento. Amén. Y a usted eso le va a ayudar. Inclusive hasta calmarse. Mi padre contaba una anécdota de un hermano que, como la palabra hablaba de orar en todo tiempo, él iba en su bicicleta conduciéndose, dirigiéndose a su trabajo, iba a orilla de un canal, dice, bueno, voy a orar, cierra sus ojos, y terminó cayendo con todo y bicicleta en el canal. ¿Ok? Pero si nosotros analizamos, aunque es una costumbre, o quizá mala, nuestra, o enseñada, la palabra nos dice que nosotros no necesariamente debemos de orar cerrando nuestros ojos. El Señor enfocó de que cuando rogó al Padre, Señor Jesucristo, dice, alzó los ojos al cielo y rogó, alzó. Nosotros cuando decimos vamos a orar, nos agachamos y cerramos los ojos. El ser humano, lamentablemente, siempre quiere llevarle la contraria a Dios. Usted y yo somos así. Hay una naturaleza de desobediencia. Pero tenemos que cambiar nuestra situación. Tenemos que ser obedientes a la palabra. Amén. Otro elemento importante para fundamentarnos en la palabra es de alimentarnos de ella. Vamos a ver en Mateo
capítulo 4, verso 4. Mateo, capítulo 4, verso 4. Amén. Estamos. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Y la Biblia contiene la palabra de Dios. Y si usted quiere vivir espiritualmente, hay que alimentarse espiritualmente. Amén. Cualquiera de nosotros, en el área secular, la parte física, si no nos alimentamos, va a venir una anemia y luego va a venir una enfermedad y nos destruye. Claro, eso no significa que usted va a comer en demasía. Los médicos recomiendan una dieta balanceada, así como la tengo yo. ¡Ay! Gloria a Dios, qué bueno. Pero hay que alimentarse también de la palabra. Y si usted quiere llevar una dieta balanceada en la palabra, entonces hay que leer, solamente les recomiendo, los 66 libros. Después de eso, no coja otra dieta, porque le puede hacer daño. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno. Entonces debemos de alimentarnos. ¿Cuándo debemos de alimentarnos? Bueno, la costumbre física es 3 veces al día. Y algunos añaden o agregan otras meriendas, 3 más, serían 6. Bueno, pues imítela usted también. Amén. La palabra de Dios tiene la ventaja, a diferencia de los alimentos físicos, naturales, de que no produce ingesta, no le hace daño en su estómago. Usted puede consumir bastante plátano o víveres, como dice la gente por ahí, y le pueden hacer daño. Pero la palabra de Dios, por más que usted la lea, no hace daño. Amén. Con ella podemos crecer espiritualmente. Amén. En Hebreos, capítulo 12, es la que cante. Ella está diciendo amén para mí y usted le dice que no. Qué bueno. En Hebreos, capítulo 12, verso 2. Vamos a ver. ¿Qué nos dice? En Hebreos, capítulo 12, verso 2. Y dice así: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. La palabra nos manda que para nosotros estar firme, para tener un buen fundamento, debemos de poner nuestros ojos en Jesús. Amén. ¿Por qué razón el propio Dios dice que en Jesús? Porque es que tú y yo fallamos. Ahorita yo fallé. Una S por ahí se fue. Porque somos humanos y fallamos. Cuando ponemos nuestra vista en Dios, no vamos a fallar. Porque Él es un ejemplo para nuestra vida. Amén. Pero si me miras a mí, va a fallar. En la propia palabra nosotros encontramos el relato de Pedro. Iba caminando sobre las aguas del mar mirando al maestro, pero cuando quitó la vista de él, comenzó a hundirse. Y cuando vio que el asunto iba en serio, le dijo: maestro, sálvame. Entonces, es importante, venga lo que venga, no quitar la vista de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque Él es nuestro ejemplo. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno. ¿Estamos contentos? Sí. Amén. Qué bueno. Yo también.
El profeta dijo que aunque no haya alimento en su casa, con todo yo me alegraré en él. Amén. Y no es fácil para una persona tener su estómago vacío y estar contento. Pero en Dios nosotros siempre debemos de estar contentos. Amén. Seguimos. En Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2. Otro elemento importante que sirve de base, que sirve de plataforma para nosotros no movernos de la vida cristiana es lo siguiente, y dice así: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Gloria a Dios. Bueno, de aquí, de la congregación, hay algunas parejas que tienen recién nacidos. Ah, mira una ahí. Y ella me estaba saludando ahorita. Y cuando una bebé o un bebé tiene hambre y anhela esa leche, no le venga con cuentos. ¿Ok? Así mismo. No le venga con cuentos, porque ella lo que desea es ese biberón con esa leche. Amén. Y hasta que usted no lo introduce ahí en la boca, no va a estar tranquila. Recuerdo en el caso de mi hijo mayor, Misaías, cuando estaba pequeñito, que comenzó a hablar, a la leche él decía la baba. Y cuando él quería eso, había que buscarlo y rápido. También nosotros, como hijos redimidos, debemos de anhelar la palabra de Dios, que es nuestra leche, que es nuestro alimento, para entonces poder ¿qué? Poder crecer. Si usted no se alimenta de la palabra, si no nos alimentamos de la palabra, no vamos a crecer. No vamos a crecer. Y la propia palabra me dice a mí que yo debo de seguir creciendo hasta la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En un momento dado, recuerdo aquí en la escuela de líderes, a hermana Elida, tengo buena memoria yo, todavía, gracias a Dios. Y enfocando esta parte, esta hermana me decía: ¿y qué estatura usted tiene como creyente, como cristiano? Yo le dije: bueno, yo me siento que quizá estoy por debajo de los tobillos de nuestro Señor Jesucristo. Y ella me dice: ay, hermano, ¿y qué usted me deja a mí que yo estoy comenzando? Hay que seguir creciendo. Amén. Nunca se sienta como a veces hace Asael. Tengo yo que mirar para arriba. Nunca se sienta que usted es grande. Hay que sentirse que uno es un bebé espiritual para alimentarnos de la palabra de Dios y seguir creciendo. Amén. Qué bueno. Gloria a Dios. Y vamos a seguir creciendo. Amén. Yo soy superintendente y a veces encuentro personas que me dicen: hermano, pero no se ponga a barrer porque usted es tal cosa. Yo soy un hermano igual que los demás, igualito, que tengo una función, un cargo, sí, y debo de cumplir con él, pero también debo de cumplir con el otro. Amén. No hay tamaño para trabajar, no hay estatura para trabajar, podemos siempre hacer algo. Amén. Seguimos. Amén. Gloria a Dios. Aunque hablé de esta parte, pero lo voy a enfocar. Otro elemento importante para crecer está en Efesios capítulo 4, verso 13.
Efesios capítulo 4, verso 13. Y dice así en el nombre de Jesús: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. ¿Hasta cuándo usted va a crecer? Dice la palabra ahí, hasta que usted llegue. ¿Ya llegó? No, pues siga creciendo, siga alimentándose de la palabra, siga leyendo y pídale al Espíritu Santo que le dé la sabiduría para entenderla. Amén. Con toda la modestia, antes de comenzar el mensaje, yo le pedí al Espíritu Santo que me diera la sabiduría, porque es que la mente de Juan Almonte no tiene la capacidad para entender la palabra de Dios. Amén. No la tiene. Entonces, el Espíritu Santo es quien nos da la sabiduría para comprenderla. Amén. ¿Qué le pasó a Nicodemo? Yo apenas tengo una licenciatura por ahí, pero Nicodemo era un doctor de la ley. Y cuando Dios le expresó, ella me está mirando, cuando Dios le expresó la palabra, Nicodemo le dijo: ¿y cómo tú crees que yo, siendo ya un viejo, adulto, grande, puedo volver al vientre de mi madre y nacer de nuevo? ¿Entendió Nicodemo? No. ¿Hombre preparado literalmente? Sí. Pero no pudo entender porque no tenía el Espíritu Santo. Amén. Ahorita dije que la propia palabra nos dice que Dios da su Espíritu Santo a quienes se lo piden. Y nosotros debemos de pedir a diario ese Espíritu Santo para que nos guíe, para que nos ayude, para que nos conforte, para que nos instruya. Amén. Hay algo diferente que tenemos cuando nos fundamentamos en la palabra. Y he tenido la experiencia. Sin usted andar con una Biblia ni un letrero por aquí, las personas le preguntan: ¿usted es como diferente? ¿Usted es evangélico? ¿Usted es cristiano? Porque la luz del Espíritu Santo se irradia en nosotros. Amén. Y eso es muy importante nosotros entenderlo. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno. Continuamos. En el libro de los Salmos también encontramos una plataforma, un fundamento, una base importante. Aquí vamos a pasar ahora al Antiguo Testamento, ¿no da? El libro de los Salmos. Me pasé, aquí está. En el capítulo 119, el verso 105, es un verso bastante conocido por nosotros. Lo oigo por ahí que lo están recitando, qué bueno. Ok. Entonces, dice así, el 105, me pasé, esto andaba muy rápido. Dice así en el nombre de Jesús: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. El cristiano no es de la CDE, no es de norte ni de las EDES. Porque si se nos va la luz, entonces habrá problema en el camino. Pero si no leemos la palabra, entonces sí vamos a tener problema en el camino. ¿Qué dice la propia palabra? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. La palabra de Dios es la que nos ilumina el sendero por donde nosotros debemos de transitar. Amén.
Repito eso otra vez. La palabra de Dios es la luz que nos ilumina el sendero por donde nosotros debemos de transitar. Amén. No hay otro elemento que nos indique a nosotros cuál es la trayectoria. Cuando nosotros nos fundamentamos en la palabra, entonces vamos a tener senderos iluminados. Y cuando tenemos senderos iluminados, el tropezón es más difícil. No lo voy a decir que quizás no se dé, pero será mucho más difícil. Amén. Entonces, siempre debemos de andar iluminados. Es importante también entender que nosotros como creyentes debemos de hacernos la idea de que somos no videntes, que somos ciegos. ¿Para qué? Para que sea el Espíritu Santo quien nos guíe, pero tenemos que entregarnos a Él para que sea Él quien nos guíe. Amén. Por ejemplo, la forma que hay para un no vidente guiarlo, si él no tiene su varita, es que él se agarre de aquí con su mano en el hombro. Y entonces ahí él va a seguir y va a colocar el pie en el paso donde usted lo coloque. Si nosotros nos agarramos de Jesucristo como ciego y Él nos guía, no vamos a caer en el hueco. La única forma de caer, y no va a pasar, es que el Señor Jesucristo caiga. Y no va a pasar. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno. Seguimos. A veces en estos mensajes yo le digo, no se preocupen que ya estoy casi terminando, solamente me falta acabar. Ay, santo. Pero vamos a continuar. Otro elemento importante es usar la palabra de Dios como su manual de formación ética, moral y espiritual. Aquí le estoy recomendando el libro de los Proverbios. ¿Ok? En el libro de los Proverbios, usted puede encontrar formación ética. Lo forma como individuo. Lo forma también moralmente. Y también lo va a formar. No es que los otros 65 no tienen la capacidad de formarlo en los tres aspectos. Pero el libro de los Proverbios tiene esas características que son importantes. Le voy a dar un ejemplo. Fueron escritos ellos para recibir, en el capítulo 1, el verso 3, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Esa es una característica, porque hay otras más. Cuando usted toma el libro de los Proverbios, puede usarlo en el caso de los jóvenes, que hay bastante aquí, y también un adulto. Usted puede proponerse desde hoy mismo leer 10 versos del capítulo 1 y al otro día sigue leyendo 10 más. Si usted quiere seguir porque le gustó, hágalo. Y usted va a darse cuenta cómo Dios te va a ir moldeando tu personalidad. Amén. La personalidad nuestra, cuando es moldeada por Dios, es diferente. Amén. ¿Quién era yo antes? Tipo rabioso. Sí, rabioso. Quizá no al grado de Saulo, porque ya Saulo era un matón. Gracias a Dios que no. Pero Dios, a través de su santa palabra, me fue transformando, me fue cambiando. Amén. Y cuando Saulo llegó donde el profeta, como él lo conocía, me imagino que tuvo un gran susto y dijo, hey, ya este viene para buscarme y volarme la cabeza. Pero ya Dios había entrado su Santo Espíritu
en Saulo y lo había cambiado, lo había transformado. Amén. Y vemos toda la historia de transformación que hizo Dios a través de la palabra. Amén. Y fue uno de los grandes misioneros que esparció la palabra por todo el mundo. Llegó hasta España en Europa. Vea qué bueno. Y de ahí entonces también llegó el evangelio a nuestro país. Amén. Vamos a buscar en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 11, el verso 19. Deuteronomio, capítulo 11, verso 19. Chacho me dijo que iba a poner los versículos ahí. ¿Qué pasó? Y dice así: y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa. Eres la primera congregación. ¿Dónde está? En la casa. No es aquí en este edificio. ¿Ok? Cuando andes por el camino, hay otra congregación. Si andas para el supermercado, es bueno hablarle de la palabra. Si vas para el trabajo, también. Y si vas para el paseo, también. Lo dice la palabra. Cuando te acuestes, cuando te levantes, y hay otra parte importante, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. He ido a casa y en la pared tienen versículos muy importantes. Lo dice la palabra. Ahorita decíamos que la primera congregación es ¿cuál? La casa. Pues en la casa diario usted debe hacer lo que se conoce como el devocional familiar. Amén. Ninguno de nosotros nos gusta acostarse sin cenar. Usted puede abstenerse del desayuno. No, yo no me desayuno. No tengo esa costumbre. Pero cuando a cualquier persona le hablan de acostarse sin cenar, dice, oye, es que después no puedo dormir. Cuando comienzan los intestinos a moverse y uno no, se me va el sueño. Yo sé que muchos de nosotros hemos tenido experiencia. El día pasado le dije a mi esposa, oye, pero aunque yo cene cuando me acuesto, no sé, pero me da hambre, pero no quiero seguir comiendo. También espiritualmente no acueste a la familia sin cenar. Ahorita decíamos que hay que darle el pan, ¿qué? El pan espiritual. Si usted acostó a su familia sin cenar espiritualmente, la está conduciendo a que adquiera una enfermedad espiritual. Se va debilitando espiritualmente. Amén. No voy a preguntar cuáles de las familias que están aquí hacen el devocional familiar. No importa la hora. Puede ser en la mañana, en la tarde o en la noche. Pero sería bueno en la noche para que y porque todos siempre están juntos. Pero no lo acueste así. Mi recomendación es leer 10 versos, porque a veces hay personas que quieren agarrar un capítulo entero y entonces uno de los párpados se va cayendo. Y cuando usted se duerme, no aprende nada. Ok, allí hay una. Déjala ahí tranquila. Déjala tranquila.
Pero es importante nosotros hacer el devocional familiar, porque estamos alimentando espiritualmente a la familia. Amén. Y aunque usted tenga una bebé, un bebecito, ellos van escuchando. El oír. ¿Ok? Si ellos no escucharan, entonces no van a aprender a hablar. ¿Ok? Seguimos. Yo espero que sí. Otra parte importante, ya en suma casi, para tener bases fuertes y saludables como creyente, como cristiano, debemos de capacitarnos en instituciones teológicas. Vamos a ver en Colosenses capítulo 2, verso 8. Colosenses capítulo 2, verso 8. Y dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas utilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. La propia palabra me está diciendo a mí que no permita que nadie me venga a engañar. ¿Con qué? Con filosofías y huecas sutilezas. Oye, lo hueco nadie lo quiere. Usted no va a comprar una madera hueca porque sabe que la durabilidad será muy mínima. Entonces, es importante nosotros entender que para seguir creciendo espiritualmente debemos de prepararnos, debemos de capacitarnos. Nosotros tenemos instituciones en la iglesia que forman espiritualmente. La escuela de Betel, ¿verdad que sí? Y hay otras más por ahí. Vamos a prepararnos para seguir creciendo en la palabra. En conclusión, vuelvo y me voy a Mateo, capítulo 7, verso 25. Mateo capítulo 7, verso 25. Y dice así: descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Amén. Cuando tú y yo fundamos nuestra fe en Jesucristo, aunque vengan situaciones dadas en el mundo o en la vecindad o en mi casa exclusivamente, tú no te vas a mover. Porque tú sabes que tu fe, tu mirada está puesta en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cristo es la roca inconmovible. Él es nuestra base. Él es nuestro fundamento. Y de ahí no me muevo, como dice mi hermano Daniel, ni un paso atrás, ni para coger impulso. Amén. Padre, en este momento te damos gracias porque tu santa palabra son fieles, son verdaderas. Gracias, Padre, también por tu Santo Espíritu, porque está con nosotros. Te pedimos, Señor, una bendición especial y ayúdanos a tener una base firme en ti, que nada ni nadie nos haga mover de este fundamento que es Jesucristo. Bendícenos de forma especial, aún aquellos que ni pueden hablar porque son bebés. Bendícelos a ellos también, porque son partes importantes. Y tú has creído y lo has creado, Señor, para tu gloria y para tu honra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.